Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre María de Zayas y Sotomayor y estaremos analizando uno de sus poemas titulado A un diluvio, la tierra condenada. María de Zayas y Sotomayor nació en 1590 y murió en 1661. Fue escritora española. Se conoce que era hija de un capitán de infantería llamado Fernando de Zayas y que vivió un tiempo en Zaragoza. El estilo realista y picaresco de la autora abunda de reivindicaciones feministas y pinceladas eróticas que ha hecho de las obras de María un auténtico punto y aparte en el panorama literario del Siglo de Oro. Se conoce poco de su biografía, sin embargo, con certeza nació en una familia madrileña de origen noble y elevada posición social. Algunas de sus obras fueron recopilaciones de relatos de tema amoroso, escritos en un tono apasionado en los que evitó la retórica y el uso excesivo de culteranismo. En estas novelas, y la mayoría de ellas, subyace un propósito común: denunciar las limitaciones que para la mujer representaba la moral y los usos sociales del siglo XVII, razón por la que María de Zayas fue considerada por la crítica literaria del siglo XIX como la mayor feminista de las letras españolas, ya que sus protagonistas son mujeres de carácter fuerte y decididas. Zayas fue importante en su contexto y aún en el nuestro por ser una de las pocas escritoras prominentes de su tiempo, ya que ofreció una perspectiva única y crítica sobre la condición de la mujer y la sociedad española. Sus obras no solo entretienen, sino que también denuncian las injusticias y los abusos de su época, particularmente hacia las mujeres. También contribuyó significativamente a la narrativa breve en español, aportando un estilo y una voz distintiva que influiría en la literatura posterior. En cuanto a su contexto histórico, Sotomayor vivió en un periodo significativo de la historia española conocido como el Siglo de Oro, una era de esplendor cultural y artístico que abarcó los siglos XVI y XVII. España era una de las potencias más grandes del mundo, gobernada por los Habsburgo. Por otra parte, la España del Siglo de Oro también enfrentó severas crisis económicas y sociales, por ejemplo, la inflación, la devaluación de la moneda y las guerras constantes agotaron las arcas del Estado. Esto resultó en una creciente desigualdad social y una alta tasa de pobreza, elementos que a menudo se reflejan en la literatura de la época, incluida la de Zayas. Es importante también destacar la situación de las mujeres en la España de esta época, ya que estaba marcada por una fuerte influencia patriarcal, puesto que las mujeres tenían roles limitados en la sociedad y su educación y derechos estaban restringidos. Sin embargo, también existieron mujeres que desafiaron estas normas. María de Zayas es una de ellas. Por ejemplo, la educación femenina era limitada. Algunas mujeres, generalmente de clases altas, pudieron acceder a la educación y participar en la vida literaria. Y es ahí donde entra María con su habilidad literaria, puesto que desafió los roles tradicionales asignados a las mujeres. Por otra parte, la literatura barroca a la que pertenece Zayas se caracteriza por ser compleja, rica de estilo y profundidad en cuanto a temática. Los temas del desengaño, la vanidad de la vida y la fragilidad humana son recurrentes. La literatura de Zayas exhibe características del barroco, como el uso de metáforas elaboradas, un estilo retórico y una inclinación hacia temas oscuros y pesimistas. También la Iglesia Católica tenía una influencia dominante en todos los aspectos de la vida durante el Siglo de Oro. La Inquisición todavía estaba activa y la censura era común. Por ejemplo, la obra de Zayas, aunque no siempre explícitamente religiosa, debía navegar en este entorno, a menudo utilizando metáforas y alegorías para criticar la hipocresía y el abuso. Ahora bien, identificaremos algunos temas de la composición, estructura, métrica,
figuras retóricas y mensajes en su poema titulado A un diluvio, la tierra condenada. A un diluvio, la tierra condenada, que toda se anegaba en sus enojos. Ríos fuera de madre eran sus ojos, porque ya son las nubes mar airada, la dulce Filomena retirada, como no ve del sol los rayos rojos, no le rinde canciones en despojos, por ver sin su luz desconsolada, Procne lamenta, el ruiseñor no canta, sin belleza y olor están las flores, y estando todo triste, de este modo, con tanta luz que el mismo sol espanta, toda donaire, discreción y amores, salió Belisa y serenóse todo. En esta primera parte identificamos algunos temas como la desesperación, el desconsuelo y caos natural. El poema describe una tierra condenada a un diluvio, lo cual simboliza una situación de gran tristeza y desesperación. Se presenta una imagen de caos natural con ríos desbordados y nubes tormentosas que reflejan un estado emocional desbordante. En cuanto a la estructura y métrica, es un soneto, presenta una estrofa de 4 versos, un cuarteto, rima A, B, B, A, métrica, versos en decasílabos y algunas figuras retóricas que se encuentran son las metáforas. A un diluvio, la tierra condenada, usa el diluvio como una metáfora para representar una inmensa tristeza. Ríos fuera de madre eran sus ojos, compara los ojos con ríos desbordados, representando lágrimas abundantes. Hay una hipérbole, porque ya son las nubes mar airada, exagera la comparación de las nubes con un mar agitado para enfatizar la intensidad del conflicto emocional. Hay una personificación, la tierra se describe como condenada, atribuyendo características humanas a un elemento natural, y algunas imágenes visuales, toda se anegaba en sus enojos y ríos fuera de madre, crean imágenes vividas de una inundación descontrolada. Algunos mensajes también son la inevitabilidad del dolor, reflejo del estado emocional, la naturaleza como espejo del alma. En esta segunda parte, algunas identificaciones del tema, o se identifican temas como el aislamiento y tristeza, la pérdida, la desesperanza, el silencio y la desolación, ya que Filomena retirada y sin la luz del sol representa el aislamiento y la tristeza que se sienten en ausencia de esperanza. La ausencia de los rayos del sol simboliza la pérdida de algo vital y la consecuente desesperanza. La falta de canto de Filomena subraya un estado de desolación y silencio en contraste con la vida. Algunas estructuras simétricas que se encuentran, este fragmento es un cuarteto en forma de soneto, rima A, B, B, A. En cuanto a la métrica, son versos en decasílabos, o sea, 11 sílabas cada uno. Figuras retóricas están las metáforas. Por ejemplo, la dulce Filomena retirada utiliza a Filomena, el ruiseñor, como metáfora para alguien que ha perdido o apartado, o sea, apartado más bien, debido a la falta de alegría. Compara la falta de canto con despojos, no le rinde canciones en despojos, sugiriendo una pérdida de vitalidad y entusiasmo. Está la personificación, como no ve el sol los rayos rojos, atribuye a Filomena la capacidad de ver y reaccionar emocionalmente a la luz del sol, y algunas imágenes visuales y auditivas. Los rayos rojos crea una imagen visual de la luz del sol, mientras que no le rinde canciones, evoca una falta de sonido, enfatizando el silencio y la tristeza. También se encuentra una antítesis, el contraste entre la luz del sol y la oscuridad en la que se encuentra Filomena, resalta la diferencia entre la alegría, la luz, y la tristeza, la oscuridad. Algunos mensajes que se encuentran son la dependencia de la luz, esperanza, el impacto de la ausencia de luz y la relación entre la naturaleza y la emoción. Y por último, la tercera parte, se pueden identificar
temas como la tristeza y desolación, la redención y la esperanza y la transformación por la presencia de una figura positiva. El poema describe un ambiente de tristeza y desolación, reflejando en él el lamento de Procne, el silencio del ruiseñor y la falta de belleza de las flores. La llegada de Belisa trae consigo la luz y alegría, sugiriendo la posibilidad de redención. También la transformación del ambiente triste a uno sereno con la aparición de Belisa destaca el impacto positivo que una persona puede tener en un entorno. En cuanto a la estructura y métrica, el fragmento parece ser parte de un soneto considerando su métrica y rima. La rima A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. En cuanto a la métrica, son versos en decasílabos y algunas figuras retóricas que se pueden encontrar. Están la personificación, Procne lamenta y el ruiseñor no canta. Atribuye emociones y acciones humanas a las que las aves, reflejando la tristeza y el silencio del ambiente, las flores sin belleza y el olor, sugiere que las flores también están afectadas por la tristeza. Tiene una antítesis, el contraste entre el estado de tristeza, todo triste de este modo, y la transformación con la llegada de Belisa. Salió Belisa y serenóse todo. Subraya la diferencia entre la desolación y la serenidad. También hay una hipérbole, con tanta luz que al mismo sol espanta. Exagera la cantidad de luz que trae Belisa, enfatizando su impacto positivo y transformador. Se encuentra una metáfora, toda donaire, discreción y amores. Usa estas cualidades para descubrir a Belisa y describirla, sugiriendo que su presencia personifica la gracia, la discreción y el amor. También hay imágenes visuales y auditivas, la falta de canto del ruiseñor y la falta de belleza y el olor de las flores crea una imagen auditiva y visual de la tristeza. La luz espanta al sol, crea una imagen visual poderosa y de la presencia radiante de Belisa. Y algunos mensajes pueden encontrarse el poder transformador de la presencia positiva, la interconexión de la naturaleza y las emociones humanas y la esperanza en la redención y el cambio. Y bueno, la relevancia de este poema es que posee una muy notable, ya que refleja una visión crítica y pesimista del mundo, que es característica de la obra de Zayas. Ella denuncia la miseria y el sufrimiento inherentes a la vida humana, un tema que resuena con la literatura barroca, marcada por la reflexión sobre la vanidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Por otro lado, el diluvio como símbolo de caos y renovación tiene raíces profundas en la literatura y la religión, evocando el relato bíblico del diluvio universal. También la obra de Zayas podría tener una perspectiva femenina que desafía las normas patriarcales de la época. Por ejemplo, en este poema su expresión de desesperanza y sufrimiento puede interpretarse como una crítica a la opresión de las mujeres y su lucha por encontrar un sentido y alivio en un mundo donde su presencia carece de existencia, al mismo tiempo que Zayas podría estar dándonos una perspectiva única y valiosa, y es la capacidad para expresar su angustia y desesperación de manera poética. Y bueno, relacionando lo anterior mencionado con las posibles preocupaciones contemporáneas, pueden ser las crisis económicas, las pandemias y los conflictos sociales que contribuyen a un sentimiento generalizado de incertidumbre y desesperanza debido a su contexto y referencia a la fortuna que adhiere a la miseria y en cadena, sí, puede ser vista como una crítica a la desigualdad social que aún en la actualidad sigue siendo un problema, con muchas personas atrapadas en ciclos de pobreza y marginación. También, una vez más, podría ser un reflejo de la opresión de las mujeres y su desesperanza. Y algo que también me gustaría recalcar es que podría incluso ser la lucha contra la desesperación y la búsqueda de significado en medio del caos.
que son temas universales y que continúan siendo relevantes. Y bueno, en conclusión, em, este poema puede fomentar a investigaciones futuras, como por ejemplo em, su simbolismo, temática y perspectiva, que también permite explorar dimensiones literarias, históricas y socioculturales. Podría también compararse la expresión de la desesperanza en Sayas con la de otros autores, al mismo tiempo que se podría profundizar en el estudio de cómo el poema refleja la condición eh, de las mujeres, de la voz femenina y cómo ésta se compara o se refleja aún en nuestra actualidad. También podría hacerse una exploración a las conexiones entre la desesperanza de la que nos habla Sayas con algunas corrientes filosóficas existencialistas. Y por último, puedo concluir que este poema es una obra profundamente muy rica que tiene múltiples vías tanto de investigación como para reflexionar acerca de la desesperanza, la naturaleza, la condición de las mujeres, incluso la crítica social que nos proporciona una base sólida para estudios y reflexión. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.